Era madrugada en Jerusalén. Un grupo pequeño de hombres y mujeres esperaba algo, pero nadie sabía qué, hasta que, sin aviso, el sonido de un viento impetuoso rasgó el cielo y lenguas de fuego posaron sobre ellos. Lo que ocurrió aquel día no fue solamente extraordinario, fue irreversible, y desde entonces la tierra nunca más fue la misma. Si tú crees que el Espíritu Santo todavía habla y actúa como en aquel primer Pentecostés, entonces este video es para ti. Aprovecha para suscribirte ahora y activar las notificaciones. Juntos vamos a revivir el día en que el cielo descendió e incendió corazones. Y desde ya, comparte en los comentarios. ¿Cuál fue el momento en que sentiste que Dios tocó tu alma de forma inolvidable? El cenáculo no era solo un escondite, era una incubadora espiritual. Allí estaban reunidos cerca de 120 hombres y mujeres, obedeciendo a la orden de Jesús, registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Permaneced en la ciudad hasta que de lo alto seáis revestidos de poder. No había señales visibles, ni evidencias palpables de que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. Pero había una promesa, y para ellos eso era suficiente. La expectativa, aunque silenciosa, hacía que los corazones ardieran como brasas antes de que la llama encendiera. Ese período entre la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo estaba lleno de un tipo de fe que no hace ruido, pero que construye cimientos. Mientras los días pasaban, la rutina era de oración constante, comunión profunda y unidad visible. Cada persona en ese ambiente había sido marcada por pérdidas, frustraciones y errores, pero ahora estaban todos unidos por una sola causa, aguardando el cumplimiento de lo que Jesús había prometido. Esa espera no era pasiva, era activa, era una rendición continua a la voluntad divina, incluso sin comprender todos los detalles de lo que vendría. La paciencia de ellos no era fruto de conformismo, sino de convicción. La ausencia del Mesías en carne no significaba abandono. Y ellos sabían eso. Pedro estaba allí, incluso después de haber negado a su Señor. María, la madre de Jesús, también estaba, incluso después de ver a su hijo morir en la cruz. Allí estaban testigos oculares de milagros, de la crucifixión y de la resurrección. Hombres y mujeres que llevaban cicatrices, pero también esperanza. El cenáculo, antes un lugar común, se había convertido en un altar de preparación, y el cielo estaba a punto de responder a esa entrega. Cada oración susurrada era un grito espiritual que resonaba en la eternidad. Los días de espera estaban moldeando discípulos en apóstoles. Personas comunes estaban siendo pulidas como vasos para recibir algo eterno. Nada de ese proceso era desperdicio. Al contrario, el silencio era el sonido del cielo trabajando entre bambalinas. Mientras la ciudad se movía al ritmo de sus quehaceres cotidianos, dentro de esa sala cerrada había un reloj celestial contando los segundos para el mayor evento espiritual desde la resurrección. La espera estaba a punto de terminar, y lo que vendría a continuación no solo transformaría esas vidas, sino que cambiaría el destino del mundo. Cuando finalmente llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, no fue solo otra celebración religiosa para el pueblo judío. Fue el momento exacto que el cielo eligió para romper los límites de la realidad humana. El libro de Hechos capítulo 2 describe que, de repente, vino del cielo un sonido, como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. No era un sonido natural, no era un viento común. Era el estruendo de una nueva era naciendo. Ese ruido sobrenatural no solo invadió el ambiente físico, sino también los corazones de aquellos que esperaban. Fue el anuncio audible
de que algo divino había llegado. La atmósfera del cenáculo fue completamente transformada. Aquellos que habían esperado en silencio ahora estaban rodeados por una tempestad gloriosa. Y el detalle más intrigante, el viento no destruyó nada. Al contrario, trajo vida. Era como si el aliento del propio Dios estuviera soplando nuevamente sobre la humanidad, recordando lo que sucedió en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando el Señor sopló en las narinas del hombre el aliento de vida. Las paredes de la casa no pudieron contener lo que estaba sucediendo allí dentro. El sonido atrajo la atención de las personas que estaban en las calles de Jerusalén. El cielo, hasta entonces invisible, estaba haciendo ruido en el mundo real, y no era un ruido caótico. Era el toque de una trompeta espiritual que convocaba a la humanidad para algo que nunca había sucedido antes. La fuerza del sonido fue acompañada por una invasión de gloria. Ese viento trajo más que sensación, trajo presencia. No se trataba de un espectáculo para impresionar, sino de una manifestación para transformar. Los discípulos ya no estaban solo esperando. Estaban siendo envueltos, tomados, llenos. El cielo no solo descendió, se instaló allí, y a medida que el sonido resonaba, cada latido espiritual invadía dimensiones invisibles, rompiendo cadenas, liberando dones y activando un propósito que se iría extendiendo a lo largo de los siglos. En ese instante, lo que era promesa se convirtió en realidad, y todo comenzó con un sonido que nadie esperaba, pero que jamás sería olvidado. Justo después del sonido, algo aún más extraordinario sucedió. Lenguas repartidas, como de fuego, reposaron sobre cada uno de los que estaban en el cenáculo. Era como si pequeñas llamas danzaran sobre sus cabezas, pero sin quemar. Esta visión extraordinaria no era simbólica solamente, era profética y espiritual. El fuego siempre representó la presencia divina, como en el monte Sinaí, en el altar de los holocaustos, o en la zarza que ardía delante de Moisés, como se describe en Éxodo capítulo 3. Ahora, ese fuego ya no estaba más restringido al templo o al sacerdote. Estaba sobre cada discípulo. Cada lengua de fuego era un sello visible del Espíritu Santo descendiendo sobre seres humanos comunes. No era un fuego destructivo, sino purificador, capacitador y personal. Dios no solo marcó el ambiente, marcó personas. Cada uno de los presentes recibió individualmente la llama, lo que dejaba claro que el derramamiento del Espíritu era para todos, sin excepción, sin distinción. Lo que antes era privilegio de profetas y reyes, ahora era accesible a cualquier discípulo fiel. Ese fuego no era solo exterior, era una experiencia que incendiaba de dentro hacia afuera. Cada corazón fue tomado por una convicción ardiente, un coraje sobrenatural, una claridad que superaba la lógica humana. La presencia del Espíritu traía no solo poder, sino identidad. No estaban solo presenciando algo, se estaban convirtiendo en parte de eso. Eran testigos y participantes de un nuevo mover divino. Con el fuego vino también la separación del pasado. La vergüenza de Pedro, el miedo de Tomás, las dudas de los demás fueron consumidas por esta llama viva. Ya no eran más los mismos. Sus limitaciones naturales estaban siendo envueltas por una presencia celestial, capaz de hacer mucho más allá de lo que podrían imaginar. Y en esa manifestación visible, Dios dejó claro que el nuevo tiempo no sería marcado por rituales fríos, sino por una intimidad incandescente con el Espíritu Santo. Lo que comenzó allí no era el fin de un ciclo, sino el inicio de una revolución espiritual. Y todo comenzó con el fuego que posó sin destruir, sino quemó lo que era viejo para revelar lo que era eterno. Pocos minutos después del fuego del Espíritu posarse sobre los discípulos, algo aún más asombroso comenzó a suceder.
Comenzaron a hablar en otras lenguas estas que nunca habían aprendido, y más que un milagro de expresión, fue un milagro de comunicación. Hombres simples, pescadores y trabajadores de Galilea empezaron a declarar las grandezas de Dios en idiomas de diversas naciones. Estaban allí personas venidas de diferentes partes del mundo, como se describe en Hechos capítulo 2, del versículo 9 al 11. Partos, medos, elamitas, egipcios, romanos y muchos otros, cada uno escuchando el mensaje en su propia lengua. Esta manifestación del Espíritu no fue aleatoria. Dios no solo quería impresionar, quería alcanzar. Cada idioma representaba un alma. Cada palabra pronunciada en otra lengua era un recado directo del cielo para alguien presente en aquella multitud. Era como si el Creador dijera: yo conozco tu lenguaje, tu historia, tu origen. Lo que había sido confundido en Babel, como se describe en Génesis capítulo 11, ahora estaba siendo restaurado en Jerusalén. El lenguaje humano volvía a ser puente y no barrera. Lo más impresionante es que los discípulos no tenían control racional sobre lo que hablaban. Eran tomados por una fuerza superior que usaba sus voces como instrumentos. No discursaban, proclamaban, no argumentaban, glorificaban. Y mientras sus bocas hablaban, sus ojos veían la reacción asombrada de cada extranjero allí presente, reconociendo en las palabras desconocidas el mensaje del amor eterno de Dios. Esta manifestación lingüística fue más que una señal externa, fue un recado interno. Dios no está limitado a culturas, etnias o nacionalidades. El Espíritu Santo no tiene acento. Él habla donde hay oídos atentos. Y allí, en medio de aquel escenario multilingüístico, estaba siendo formada la base de una iglesia que sería verdaderamente global, sin fronteras ni barreras. Esa mañana en Jerusalén mostró que el cielo es fluido en todos los idiomas, inclusive en los dolores humanos. Cuando el Espíritu vino, Él no solo capacitó a los discípulos, sino que dio voz al propio amor de Dios en lenguas que hasta entonces habían estado calladas en el reino. Y todo esto a través de hombres comunes, probando que cuando el Espíritu habla, hasta los más simples se convierten en intérpretes de la gloria. Mientras los discípulos celebraban y hablaban en lenguas, un ruido creciente se formaba del lado de afuera. La multitud reunida en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés comenzó a aglomerarse, atraída por el sonido y la conmoción. Y la primera reacción no fue de comprensión, sino de confusión. Muchos estaban perplejos, tratando de entender cómo aquellos galileos hablaban en tantas lenguas diferentes. Otros, con escepticismo, se burlaban, diciendo que estaban ebrio. Había asombro, admiración y burla, mezclados en aquel mar de gente. Esa reacción mixta revela un patrón que atraviesa siglos. El mover del Espíritu no siempre es comprendido a primera vista. Lo sobrenatural, cuando se manifiesta en el mundo natural, suele romper paradigmas y confrontar expectativas. La lógica humana no es capaz de descifrar el cielo con precisión. Lo que para algunos era una prueba de poder, para otros parecía simplemente desorden. Y eso nos enseña que no todos verán con los mismos ojos aquello que viene de Dios. Lo que sucedía en aquel momento no era solo una agitación espiritual, era una colisión de reinos. El cielo había invadido la tierra, y la realidad natural estaba tratando de encontrar sentido en lo que era espiritual. Por eso hubo confusión. Las estructuras religiosas de la época no tenían lugar para eso. La tradición no lograba explicar aquel lenguaje. Era algo nuevo, vivo, incontrolable. La reacción de la multitud era el reflejo de la tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre lo conocido y lo divino.
Por otro lado, la atención de aquellas personas fue una señal clara de que el Espíritu no se mueve en vano. Incluso en medio de la confusión, había sed. La perplejidad no impidió la aproximación. Al contrario, muchos fueron conducidos a la fe justamente por causa del impacto inexplicable de aquel momento. El Espíritu no necesitaba ser entendido para ser sentido, y lo que comenzó como escándalo, pronto se convertiría en salvación para miles. Aquella multitud nos recuerda que el avivamiento atrae miradas, comentarios y juicios, pero también atrae almas. La confusión inicial es solo la capa superficial de algo profundo que el Espíritu está generando. Y aquellos que permanecieron en lugar de juzgar fueron los mismos que minutos después experimentarían la mayor transformación de sus vidas. Entre el ruido de las lenguas, el murmullo de la multitud y la atmósfera cargada de misterio, algo inesperado sucede. Pedro, aquel que había negado a Jesús 3 veces ante una simple criada, ahora se levanta con audacia. Con la autoridad de quien fue restaurado por el propio Cristo, alza la voz y comienza a hablar. Aquel hombre impulsivo, que antes actuaba antes de pensar, ahora era un canal de un mensaje celestial. Era como si el fuego del Espíritu hubiera purificado sus inseguridades y encendido en él una voz que ni él sabía que poseía. Pedro comienza rebatiendo la acusación de embriaguez. Dice que eso no era producto de vino, sino cumplimiento de una antigua promesa. Y entonces, con firmeza y claridad, cita al profeta Joel, conforme está registrado en Hechos capítulo 2, del versículo 16 al 21. Su discurso no era confuso, era profético. No había vacilación, hablaba con convicción, guiado por el Espíritu. Cada palabra impactaba en pleno los corazones de los oyentes. El contraste es grave. Pocos días antes, Pedro huía de la responsabilidad de identificarse con Cristo. Ahora, él es la voz más alta en medio del mayor mover espiritual desde la resurrección, y eso nos muestra el poder restaurador del Espíritu. El mismo Pedro que había fallado se convierte en portavoz del cielo. Su historia no es borrada, sino transformada. Su dolor se convierte en fuerza, su vergüenza se torna en autoridad. Ya no estaba tratando de probar algo, simplemente estaba obedeciendo a la voz que lo impulsaba por dentro. Pedro ya no necesitaba esconderse. Había sido lleno del Espíritu y ahora era tomado por una misión mayor que él mismo. Su identidad fue realineada. Aquel que antes era inconstante ahora era inquebrantable. Ya no era solamente un seguidor de Jesús, ahora era un proclamador del reino. Al abrir la boca aquel día, Pedro no solo silenció a los burladores, inició una nueva era de predicación, donde las palabras humanas serían ungidas con el peso de la eternidad. Su transformación es un recordatorio de que Dios usa precisamente a aquellos que fallaron para manifestar su gloria. Y cuando el Espíritu toca, incluso los impulsivos se convierten en profetas. En medio de su discurso incendiado, Pedro trae a la memoria del pueblo judío una profecía conocida, pero hasta entonces no comprendida en su plenitud. Él cita al profeta Joel, cuyo mensaje está registrado en el capítulo 2 de su libro, del versículo 28 al 32. Y sucederá que después derramaré mi espíritu sobre toda carne. Al hacer esta cita, Pedro estaba conectando los acontecimientos de ese día a la promesa milenaria de un derrame universal del Espíritu Santo. No sería más un privilegio exclusivo de profetas, reyes o sacerdotes, sería para todos. Hijos,
hijas, jóvenes, ancianos, siervos, siervas. Esta declaración cargaba un peso enorme. Era como si una cortina se abriera ante los ojos de la multitud, revelando que el tiempo del cumplimiento había llegado. La era del Espíritu, prometida por siglos, ahora estaba entre ellos, y no había marcha atrás. Aquello que era sombra en el Antiguo Testamento, ahora era sustancia viva ante ellos. Lo que por mucho tiempo había sido leído y esperado, ahora era vivido en carne y hueso, allí mismo en Jerusalén. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg, and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts, it knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief, and it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI, it's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. La profecía no trataba solo de dones y manifestaciones, sino de una nueva realidad espiritual. Sueños siendo restaurados, visiones siendo liberadas y toda una generación siendo activada por Dios. Joel habló sobre señales en el cielo, sangre, fuego y nubes de humo. Un lenguaje que comunicaba transición y urgencia. Era el preludio de un nuevo orden espiritual, donde el Espíritu sería la fuente de dirección, poder y revelación. Pedro no solo citaba a Joel como un texto memorizado, él interpretaba, aplicaba y testificaba. Estaba diciendo a la multitud: lo que ustedes están viendo aquí hoy es exactamente lo que Dios prometió. No es histeria, es cumplimiento. Este puente entre el pasado profético y el presente experiencial es lo que da legitimidad al mover del Espíritu. Dios no está haciendo algo nuevo ignorando lo antiguo. Está continuando lo que siempre ha sido su plan. Esta conexión con Joel mostró que el Pentecostés no fue un accidente ni un fenómeno aislado. Fue un hito en la cronología de Dios para la humanidad. Una hora marcada en el reloj eterno, y todos los presentes fueron invitados a testificar y a participar del inicio de un tiempo en que el Espíritu dejaría de ser privilegio de unos pocos para convertirse en herencia de todos. Después de declarar que el derramamiento del Espíritu era cumplimiento de la profecía de Joel, Pedro se vuelve al centro de todo: Jesús. El discurso cambia de dirección, pero gana aún más intensidad. Comienza a hablar sobre aquel que había sido crucificado semanas antes, aquel que muchos de los presentes habían visto ser apresado, juzgado y ejecutado. Y ahora Pedro afirma sin rodeos que Jesús era de hecho el Mesías prometido y que la crucifixión no fue una derrota, sino parte del plan soberano de Dios. Con valentía y convicción, Pedro acusa a la multitud de haber entregado a Jesús en manos de los impíos, pero no lo hace con odio, sino con el peso de la verdad que sana. Declara que Dios resucitó a aquel que ellos habían rechazado, rompiendo las cadenas de la muerte como estaba previsto en las Escrituras. Pedro cita el Salmo de David, como está registrado en Hechos capítulo 2, del versículo 25 al 35, para mostrar que la resurrección no era un improviso celestial, sino una certeza profética. Jesús, por lo tanto, no era solo un maestro, un profeta o un milagroso. Era el Hijo de Dios exaltado a la diestra del Padre, aquel que ahora había derramado el Espíritu sobre los discípulos. Todo lo que estaba sucediendo en ese día era consecuencia directa de la obra de Cristo, su muerte, su resurrección y su glorificación. El Pentecostés no tenía sentido sin el Calvario. El fuego solo vino porque la sangre había sido derramada. Al poner a Jesús como el centro de la explicación, Pedro nos estaba enseñando algo fundamental. Todo mover del Espíritu debe exaltar a Cristo.
Toda manifestación genuina del cielo nos lleva de regreso al Cordero. El Pentecostés no era sobre una experiencia emocional, sino sobre la entronización del Rey de Reyes. Era la proclamación de que Jesús, aquel rechazado por los hombres, había sido aprobado por Dios. Este mensaje cortaba el corazón de la multitud como una espada. No era un discurso motivacional, sino una exposición cruda y gloriosa de la verdad eterna. Jesús había sido exaltado y ahora su presencia se manifestaba por el Espíritu. Aquel que fue visto colgado en una cruz ahora era reconocido como Señor y Cristo, y eso exigía una respuesta inmediata de los oyentes. Las palabras de Pedro no fueron recibidas con indiferencia. La Escritura nos dice, en Hechos capítulo 2, versículo 37, que los oyentes quedaron conmovidos en sus corazones, una expresión que transmite la idea de una herida interna, profunda, causada no por la condenación, sino por la convicción. El Espíritu Santo había penetrado los corazones con una espada invisible, desgarrando la capa de religiosidad y exponiendo la necesidad urgente de arrepentimiento. Aquellos hombres y mujeres, muchos de los cuales habían aplaudido o consentido con la crucifixión de Jesús, ahora estaban quebrantados. Y la pregunta que brota de sus labios es una de las más importantes de toda la historia. ¿Qué haremos entonces, hermanos? Esta pregunta es el grito del alma humana ante la revelación de su culpa. Es la respuesta natural cuando el Espíritu Santo convence del pecado, de la justicia y del juicio. Ellos habían percibido que no bastaba reconocer el error. Era necesario un cambio de rumbo. Pedro, entonces, responde con claridad y autoridad. Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento no era solo un sentimiento de culpa, sino una decisión de transformación. El bautismo era el sello visible de este nuevo nacimiento, y la promesa del Espíritu no era exclusiva para aquel grupo, era para todos los que creyeran, incluidos sus hijos y los que estaban lejos. Este momento revela el carácter redentor del mover del Espíritu. El fuego que ardió sobre los discípulos ahora quemaba dentro de la conciencia de la multitud. La gloria que llenó el aposento, alto ahora invadía corazones, no para condenar, sino para sanar. El Pentecostés no trajo solo manifestaciones visibles, sino una obra invisible de regeneración y reconciliación con Dios. El miedo inicial ante lo sobrenatural se transformó en esperanza viva. El Espíritu que convence también consuela. Mismo Dios que muestra el abismo del pecado, también construye el puente del perdón. Y en esa pregunta desesperada, ¿qué haremos?, estaba el inicio de un viaje que cambiaría el rumbo de miles de vidas en ese mismo día. Ante la convicción generada por el Espíritu y la respuesta de arrepentimiento de la multitud, Pedro extiende la mayor invitación que jamás se ha hecho a la humanidad. Con palabras llenas de poder, él declara: la promesa os pertenece a vosotros, a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cuantos Dios nuestro Señor llame. Este llamado no se restringía al tiempo o al espacio. Era una puerta abierta para toda persona que estuviera dispuesta a creer. Lo que comenzó con un grupo de 120, ahora se extendía a generaciones enteras. Esta invitación no era solo un mensaje bonito, era una convocación para un nuevo nacimiento. No se trataba de adherirse a una religión, sino de recibir una nueva naturaleza. La promesa del Espíritu era el cumplimiento de una herencia divina, reconciliación con Dios, transformación interior, autoridad espiritual y comunión eterna. Era como si el cielo estuviera diciendo a la tierra: ustedes pueden volver a casa. El acceso al Padre había sido restaurado, y ahora cualquiera, judío
o gentil, hombre o mujer, rico o pobre, podía convertirse en parte de la familia celestial. Pedro no suavizó la verdad. Exhortó con muchas otras palabras, advirtiendo sobre una generación corrompida. El llamado no era emocional, sino espiritual. Era un llamado a la ruptura con el sistema de este mundo, a la separación del pecado y a la adhesión radical al reino de Dios. Aquellos que escuchaban tenían una elección: continuar viviendo según los estándares humanos o rendirse completamente al gobierno de Cristo. Lo que hacía de esa invitación tan poderosa era su simplicidad y profundidad. No exigía méritos, solo arrepentimiento. No demandaba títulos, sino fe. Era accesible, pero transformador. Era gratuito, pero costaba todo. Aquellos que aceptaran no solo cambiarían de religión, cambiarían de existencia. La presencia del Espíritu era la garantía de que el viaje sería sobrenatural. Y en ese exacto momento, con esa invitación, el reino de Dios comenzaba a crecer visiblemente en la tierra. La eternidad dejaba de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad presente. El cielo ya no estaba más allá lejos, estaba allí al alcance de la fe. La respuesta a la predicación de Pedro fue abrumadora. 3,000 personas, tocadas por la palabra y por la presencia del Espíritu, decidieron entregar sus vidas a Jesús ese mismo día. En Hechos capítulo 2, versículo 41, está registrado que estos fueron bautizados, sellando públicamente su nueva fe. Fue el mayor llamado de la historia de la Iglesia. Pero sin música de fondo, sin estrategias de persuasión humanas, solo la verdad dicha con valentía y el Espíritu, actuando con libertad. Esta multitud no fue convencida por argumentos, sino por convicción. Cada persona entre aquellas miles sintió la urgencia de un nuevo comienzo. No hubo espacio para demora. El bautismo no fue programado para días después, fue inmediato. Era como si no pudieran esperar más ni un minuto sin declarar públicamente su nueva identidad en Cristo. El arrepentimiento los movió a la acción y el Espíritu los llevó a la obediencia. Es impresionante pensar que, en un solo día, la Iglesia dejó de ser un pequeño grupo escondido para convertirse en una comunidad de miles. Pero más que números, eran almas. 3,000 historias marcadas por el pecado, ahora resignificadas por la gracia. 3,000 corazones que antes estaban perdidos, ahora pulsaban al mismo ritmo del cielo. Era un renacimiento colectivo, un movimiento que arrastraba todo a su paso con amor y poder. Ese número también es un símbolo. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Cuando Moisés descendió del Sinaí y vio al pueblo en idolatría,
cerca de 3,000 murieron por causa del pecado, como está registrado en Éxodo capítulo 32, versículo 28. Ahora, en Pentecostés, 3,000 vidas son salvadas, indicando que el ministerio del Espíritu es de vida y no de condenación. Lo que antes era muerte por causa de la ley, ahora es vida por causa de la gracia. La iglesia nació grande, pero no desorganizada. Aquellos que creyeron fueron inmediatamente insertados en una comunidad, discipulados e integrados. No eran solo convertidos, eran discípulos. Y eso nos enseña que el Espíritu no busca multitudes superficiales, sino corazones verdaderamente entregados. Y ese día, 3,000 vidas iniciaron la jornada de conocer y reflejar la gloria de Dios. El bautismo en aguas, practicado justo después de la conversión de los 3,000, no era un rito simbólico vacío. Era un acto poderoso de sepultamiento del viejo hombre y nacimiento de una nueva criatura. Cada inmersión en las aguas representaba arrepentimiento genuino, abandono del pasado y alianza con Cristo. Y más que eso, indicaba que esos hombres y mujeres estaban ahora listos para vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. El agua y el fuego se unieron ese día de Pentecostés. El agua purificaba el exterior. El Espíritu transformaba el interior. El bautismo no era el fin de la experiencia, sino el inicio de una nueva caminata. Los que descendían a las aguas salían listos para vivir guiados por el Espíritu, en comunión, en servicio y en misión. La fe de ellos no era solo individual, era comunitaria y activa. Al ser bautizados, estos nuevos convertidos hacían una confesión pública en una ciudad que había crucificado al propio Mesías. Era un acto de valentía y convicción. Ellos sabían que podían ser perseguidos, rechazados, incluso muertos, pero algo en ellos había cambiado. El temor de los hombres había sido reemplazado por el temor del Señor. El bautismo era su grito silencioso de rendición total. Ser llenos del Espíritu no significaba vivir solo momentos emocionantes. Era ser capacitados para testificar, amar, soportar persecuciones y mantener firme la fe incluso ante las luchas. Aquellos nuevos discípulos habían recibido el don del Espíritu y con él venían también los frutos y los dones. Estaban listos para vivir en otra dimensión, guiados por una nueva brújula, la voz del Espíritu. El bautismo selló el inicio de la Iglesia como cuerpo vivo de Cristo. Lo que nació en el aposento alto ahora tomaba forma pública, y cada persona bautizada era un ladrillo en esa construcción espiritual que atravesaría imperios, siglos, continentes y corazones. Agua y fuego, arrepentimiento y poder, fe y obediencia. La receta divina para una iglesia invencible. Luego de Pentecostés, los nuevos convertidos no regresaron a sus casas y rutinas como si nada hubiera sucedido. Ellos formaron algo inédito, una comunidad viva, radical y contracultural. Como se describe en Hechos capítulo 2, versículo 42, perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. Era una forma de vida que confrontaba directamente los valores del Imperio Romano y las tradiciones religiosas del judaísmo. La iglesia naciente era una resistencia espiritual, un pueblo dentro del pueblo, con una nueva identidad y un nuevo estilo de vida. No había espacio para el individualismo. La fe no se vivía aisladamente. Cada persona era insertada en una red de relaciones profundas e intencionales. No se reunían solo para escuchar enseñanzas, sino para compartir la vida. Y esa participación iba más allá de las palabras. Incluía la comida, los recursos, el tiempo y hasta incluso los bienes materiales.
Muchos vendían sus propiedades y distribuían entre los hermanos conforme a cada necesidad. Eso no era socialismo o ideología política, era amor práctico, generado por el Espíritu. Esta forma de vivir era tan poderosa que comenzó a llamar la atención de las personas alrededor. No se trataba solo de una nueva religión, sino de un pueblo nuevo. Y eso incomodaba. El sistema vigente, basado en jerarquía, explotación e individualismo, era confrontado por la simplicidad y generosidad de los discípulos. El mundo los miraba y veía algo que no se explicaba con lógica humana. Aquella comunidad era una profecía viva. Cada gesto, cada comida compartida, cada oración en conjunto, anunciaba que un nuevo tiempo había comenzado. Era como si el Edén estuviera siendo restaurado en medio de la ciudad, donde Dios habitaba con su pueblo y nadie tenía falta de nada. La iglesia no era un evento semanal, sino una realidad diaria. Y eso era más revolucionario que cualquier insurrección armada. Vivir de esa manera no era fácil, pero era posible porque el Espíritu capacitaba. La iglesia del primer siglo nació bajo fuego y permaneció bajo entrega radical. Aquella comunidad no era perfecta, pero estaba llena del Espíritu, y por eso, aun con todos los desafíos, avanzaba, resistía y florecía. Uno de los elementos más bellos de la vida de la iglesia primitiva era el partir del pan. Pero no se trataba solo de una comida común, era un momento sagrado donde cada pedazo de pan y cada sorbo de vino recordaban la cruz, la sangre y el cuerpo de Cristo. Era la cena vivida en lo cotidiano. No esperaban un evento litúrgico mensual. Vivían la memoria de Jesús a la mesa, día tras día, en simplicidad y reverencia. Hechos capítulo 2, versículo 46, nos dice que partían el pan de casa en casa con alegría y sencillez de corazón. Este ambiente de mesa revelaba una espiritualidad relacional. La fe no estaba restringida al templo, sino que permeaba las casas, las cenas, las miradas y las conversaciones. El Espíritu no se manifestaba solo en manifestaciones públicas, sino también en la intimidad de los hogares. El partir del pan unía corazones, sanaba heridas y reforzaba la identidad del cuerpo de Cristo. La mesa era un lugar de comunión y también de sanación. La unidad de aquel pueblo no era artificial. No era fruto de reglas impuestas, sino de corazones transformados. Tenían todo en común porque estaban unidos por un propósito eterno. No se trataba de uniformidad, sino de armonía. Cada uno traía su historia, sus dolores, sus marcas, pero ahora compartían la misma esperanza. Y eso era visible en las actitudes cotidianas. El partir del pan también era un acto profético. Cada vez que celebraban juntos, anunciaban la muerte y la resurrección de Jesús hasta que Él regresara. Era un recordatorio constante de que pertenecían a algo mayor, de que el reino no era de este mundo y que la eternidad los esperaba. La simplicidad de la comida escondía la profundidad de una revelación. La iglesia que nace en Hechos no se reunía en catedrales, sino en salas pequeñas, y en esas salas, alrededor de la mesa, el cielo se manifestaba. Era allí, entre el pan y la oración, donde las vidas eran tocadas, donde la presencia de Dios se sentía, y donde los corazones se mantenían alineados con el propósito. Donde había verdadera comunión, también había la manifestación continua de la gloria. Uno de los resultados más notables del derramamiento del Espíritu era el temor que se apoderaba de cada persona. Pero no era un miedo paralizante, sino una reverencia profunda. En Hechos capítulo 2, versículo 43, leemos que en toda alma había temor, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. El temor era el suelo fértil donde los milagros florecían. No era el temor del castigo, sino de la presencia.
un sentido constante de que Dios estaba allí, viendo, oyendo, actuando. Ese temor mantenía los corazones sensibles. No trataban la fe como un ritual o una obligación. Cada oración, cada encuentro, cada gesto era realizado con conciencia espiritual. Sabían que estaban tratando con lo sagrado. El Espíritu Santo no era una idea, era una persona presente, activa y santa. Y esa conciencia moldeaba el comportamiento, las relaciones y las decisiones. El ambiente de temor también era el ambiente de milagros. Dios se movía de forma poderosa y señales extraordinarias ocurrían a través de las manos de los apóstoles. Pero no era un espectáculo. No había focos, escenarios o estrellismos. Había humildad, reverencia y expectativa santa. El milagro no era un fin en sí mismo, sino un signo de que el reino estaba presente, y eso aumentaba aún más el temor en el corazón del pueblo. El temor también servía como protección, impedía que el orgullo se infiltrara, que la carne tomara el lugar del espíritu, que la rutina religiosa apagara el fervor. Donde hay temor del Señor, hay vigilancia, hay pureza, hay santidad. Y esa era una de las marcas más fuertes de la iglesia primitiva, la conciencia constante de la gloria de Dios en medio de ellos. Esa atmósfera de reverencia era tan intensa que más tarde, como veremos, cuando alguien mentía al Espíritu Santo, era inmediatamente juzgado. El temor no era negociable, era un valor del reino, era el reconocimiento de que Dios no es solo Padre, sino también Rey. Y donde Él reina, todo debe someterse en adoración sincera. La iglesia que nació en Pentecostés no solo crecía en profundidad espiritual, sino también en impacto social. En Hechos capítulo 2, versículo 47, está registrado que los discípulos caían en la gracia de todo el pueblo. Esto no significa que siempre eran comprendidos o aceptados por todos, sino que había algo en la forma en que vivían que despertaba respeto, admiración e incluso curiosidad. La coherencia entre la fe proclamada y el amor practicado era tan evidente que no había forma de ignorarlos. Ese favor no fue conquistado con campañas o estrategias de marketing. Fue resultado de la vida transformada, de la generosidad sin cálculo, de la alegría contagiosa, de la comunión visible y de la presencia real de Dios en medio de ellos. Las personas veían que había algo diferente en aquel pueblo, algo que no podía ser fabricado ni explicado con lógica humana. Era el reflejo de Cristo en sus discípulos, día tras día. El resultado de ese favor fue el crecimiento explosivo de la iglesia, pero no era un crecimiento artificial, era orgánico, espiritual, irreversible. El texto dice que el Señor les añadía día a día los que iban siendo salvos. La iniciativa era divina. Dios mismo se encargaba de enviar a los que estaban listos, a los que estaban sedientos, a los que habían sido tocados por el Espíritu. La cosecha era continua y los trabajadores estaban listos. Ese crecimiento no era solo en número, sino en madurez. Cada nuevo convertido era insertado en una comunidad viviente, discipulado, enseñado, amado. La estructura no estaba basada en templos, sino en hogares. El reino no avanzaba por conquista política, sino por transformación personal. Era imposible detener aquel mover. No había persecución o resistencia que pudiera parar una iglesia llena del Espíritu y fundamentada en la palabra. El favor ante el pueblo era un testimonio silencioso, pero poderoso, de que la fe cristiana no era una moda. Era la expresión visible de un reino invisible, y el crecimiento era la consecuencia natural de una iglesia que vivía el Evangelio con verdad, valentía y pasión. La expansión del cristianismo comenzó así, con un grupo de transformados que impactaba al mundo sin necesidad de nada más que el propio Espíritu.
Después de aquel día extraordinario, el mundo ya no era el mismo. Algo había cambiado definitivamente en la relación entre el cielo y la tierra. El Espíritu Santo, que antes venía de forma puntual sobre profetas y líderes, ahora habitaba permanentemente en todos los creyentes. Dios ya no habitaba en templos hechos por manos humanas, sino en corazones regenerados. Como afirma el apóstol Pablo más tarde en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Esta presencia continua del Espíritu no era un recuerdo de lo que ocurrió en Pentecostés, sino una realidad diaria. El cielo había hecho morada en la tierra, y la tierra, por su parte, comenzaba a parecerse más al cielo, no porque todo se volviera perfecto, sino porque hombres y mujeres comunes empezaron a vivir de forma extraordinaria. Cada creyente se convertía en un punto de luz en el mundo, un portador de la presencia divina, un testigo vivo de que Jesús está vivo y activo. Esta habitación del Espíritu también marcaba el inicio de una nueva dispensación, el tiempo de la Iglesia. Era el tiempo del envío, de la misión, de la expansión. El Espíritu no vino solo para consolarnos, sino para capacitarnos a continuar la obra de Cristo. Donde quiera que hubiera un discípulo lleno del Espíritu, había autoridad para predicar, sanar, liberar, perdonar y transformar. La Iglesia se convirtió en la continuación del ministerio de Jesús en la tierra. Ya no había separación entre sagrado y secular. La presencia de Dios invadía casas, mercados, calles, prisiones, montañas, desiertos. Lo que antes estaba reservado al Santo de los Santos, ahora estaba accesible en cualquier lugar, a cualquier hora, mediante cualquier hijo de Dios. La unción ya no estaba más restringida a una tribu, sino ofrecida a toda carne. El cielo estaba literalmente en nosotros. Esta realidad necesita ser redescubierta en cada generación. El Pentecostés no es una fecha para celebrar, sino una verdad para vivir. El Espíritu aún habita, el fuego aún quema, el cielo aún invade la tierra cada vez que un corazón se rinde completamente a Jesús. No hay límites geográficos o culturales para esta habitación. Donde hay fe, hay presencia. Donde hay entrega, hay gloria. Desde aquel día en Jerusalén, la historia de la humanidad ha sido marcada por una nueva trayectoria. Lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 no fue solo un evento aislado, sino el inicio de una transformación irreversible. La Iglesia nació, y con ella nació también un nuevo tipo de humanidad, una raza espiritual, formada por todos los que fueron regenerados por el Espíritu. Los discípulos fueron llenos, los oyentes fueron quebrantados, la ciudad fue impactada, y el mundo empezó a cambiar. Lo que comenzó con 120 personas en oración se extendió por toda la tierra. Siglos después, esta llama sigue encendida en corazones alrededor del mundo. El Espíritu sigue siendo derramado. Las lenguas siguen siendo habladas. Los corazones siguen siendo tocados. Y los cielos siguen invadiendo la tierra. Una vida a la vez. Nunca más fuimos los mismos, porque el Espíritu Santo no es solo una visita celestial. Él es el propio Dios en nosotros. Las estructuras religiosas no lograron contener este movimiento. Los imperios intentaron callar a la Iglesia, pero no lo lograron. La persecución hizo que creciera. La sangre de los mártires regó la semilla del Evangelio, y la promesa permanece viva. A los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llame. El Pentecostés no ha terminado, se ha extendido, se prolonga en cada culto sincero, en cada clamor fervoroso, en cada alma que se rinde.
En cada generación, Dios levanta nuevos Pedro, nuevas María, nuevos corazones dispuestos a incendiar el mundo con el amor del Padre. El Espíritu que descendió aquel día aún sopla, aún unge, aún transforma. La Iglesia aún vive y continuará viva hasta que el Rey regrese. Somos frutos de aquel día. Somos herederos de aquella promesa. Somos continuadores de aquella misión. Y si hoy el cielo aún invade la tierra, es porque el Espíritu Santo decidió no solo visitar, sino habitar. Somos templos vivos, cartas abiertas, testigos de aquello que no puede ser explicado, pero puede ser vivido. Aquel día lo cambió todo, porque cuando el cielo baja nada permanece igual. Tú que ya has vivido tantas fases de la vida, ¿has sentido el cielo tocar la tierra en tu caminar? Cuéntanos en los comentarios el momento en que el Espíritu Santo habló a tu corazón. Tu experiencia puede reavivar la fe de muchos.